¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Plaza Vieja. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Delgado, su director médico del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. Vamos a hablar de las infecciones respiratorias y cómo afecta a nuestro cuerpo. Y hoy tenemos con nosotros a Antonio Delgado, su director médico del Hospital Alto Guadalquivir. Bienvenido a nuestro programa Plaza Vieja. Muchas gracias. Bueno, Antonio, se está hablando en un tema clave, que quien no hable de este tema en estos últimos días, en estos últimos meses, es que es muy raro, ¿no? Esas infecciones respiratorias, que parece que estamos todos en esta época pasando por alguna etapa. Vamos a hablar sobre este tema y sobre todo vamos a aclarar qué son las infecciones respiratorias, ¿no, Antonio? Bueno, pues las infecciones respiratorias, como su nombre indica, es una infección habitualmente provocada por virus, también puede estar provocada por bacterias, que lo que hacen es inflamar la vía respiratoria, que empieza en la nariz, la garganta y llega hasta los pulmones, y bueno, le puede ser más o menos severa, desde un resfriado común. Como bien dices tú, que en los inviernos es raro que el que no tiene un poquillo de más o menos sintomatología, hasta cuadros más importantes, por ejemplo, como puede ser una neumonía, ¿no? Claro, ¿cómo afectan a nuestro cuerpo? Pues eso, esos microorganismos que entran dentro de nuestro cuerpo, aprovechando habitualmente alguna alteración de nuestro sistema inmune, lo que hacen es inflamar esa mucosa que recubre todo el sistema respiratorio y produce pues sintomatología diversa, ¿no? Tos, fiebre, dolores articulares, en función de la patología que provoque ese microorganismo y de la severidad del propio microorganismo. No todos los microorganismos son iguales de agresivos, evidentemente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, diferenciar las infecciones respiratorias, por ejemplo, de un simple resfriado? Bueno, un simple resfriado es la severidad sobre todo, ¿no? Un simple resfriado, lo normal es pues tener congestión nasal, puede aparecer fiebre, siempre suele ser fiebre de poca importancia, tos, con moco, sin moco, los dolores articulares son más raros, no suele haber un quebranto del estado general, ¿vale? En contrapartida a una gripe, pues el inicio es bastante súbito, de estar bien a de pronto estar muy malo, suelen ser fiebres más altas, dolores articulares, el cansancio es muy característico de esos cuadros, de los cuadros provocados por virus e influenza. No puedo, me duele todo, a veces también se acompaña de sintomatología digestiva. Este año normal lo hemos visto bastante, que empiezan también con algún cuadro diarreico, algún despeño y demás, y bueno, sobre todo la severidad, ¿no? Un resfriado es mucho más light, y cuando si has tenido un cuadro gripal, de momento identificas que es una gripe. Claro, ahora mismo, como comentaba, hemos llegado ya al pico. Sí, en la primera semana de febrero parece que llegamos a los 385 casos por cada 100.000 habitantes, lo que es la comarca de Andújar y su provincia. En la provincia de Jaén llegamos a ese pico, hemos llegado a estar en una fase 3 de alta frecuentación en hospitalaria, y ya parece que los números van remitiendo, evidentemente. Hemos visto además por los datos que el virus más importante, que es el rinovirus, que no se cuantifica, que es el que provoca el catarro, y hemos visto casos de gripe, muy poco coronavirus, hemos visto por debajo del 3% por cada 100.000, de 3 casos por cada 100.000 habitantes, y el virus respiratorio sincitial, que siempre afectaba a los más pequeños, el caso de provocando bronquiolitis. Con el tema de la vacunación también parece que están remitiendo y se está controlando. La vacunación, como siempre decimos, es fundamental para controlar este tipo de patologías, y siempre animamos a que la población se vacune porque está demostrando bastante eficacia, ¿no? ¿Se puede decir que este año hemos tenido más pacientes, o habéis tenido más pacientes pues que les ha afectado estas infecciones? Bueno, los números es verdad que varían año tras año. Es cierto que años anteriores, con el tema de la mascarilla, estábamos viendo muchos menos casos. Ya cada vez hay menos mascarillas, evidentemente ya no existe apenas la mascarilla.
En estas fechas, además, son fechas en las que nos juntamos más, espacios más cerrados, calefacciones que resecan la vía respiratoria y hace que esa barrera de defensa que tenemos en la mucosa no funcione correctamente, los fríos que también afectan a nuestro sistema inmune, que también bajan un poco el tema de la defensa, pues evidentemente ayudan a que en estas fechas se produzcan. Es cierto que este año, ahora mismo estamos ya en fase de descenso, pero es verdad que tuvimos un pico en la cuarta, quinta semana del año importante. Van variando, la verdad que varía mucho estacionalmente, según la zona. Jaén, por ejemplo, estamos por debajo de la media andaluza en cuanto a infecciones respiratorias de este tipo, pero es verdad que parece que hemos visto algo menos este año. Bueno, buena señal. Nos hablas de la vacunación, lo importante que es, pero también cómo se pueden prevenir estas infecciones respiratorias aparte de la vacunación. Bueno, ahí tenemos que partir de cómo se propagan estas infecciones. Estas infecciones se propagan por gotículas, por contacto. Al toser, al estornudar, al hablar, emitimos una serie de partículas que se suspenden en el aire de distintos tamaños, son microscópicas y tienen un alcance. Entonces, para prevenir, muy importante, como hemos dicho, airear espacios, la limpieza de superficies con las que estemos en contacto, la higiene de manos es fundamental en este caso. Cuando estornudemos siempre cubrirnos la boca con un pañuelo a ser posible, cuando no pues con el antebrazo, con el codo y bueno, airear mucho e intentar evitar esas aglomeraciones que a veces pues no es fácil. Protegernos en esta temporada de frío también, ¿no? Correcto, es importante. ¿Cuándo se debe ir al médico? Porque también hemos visto salas de espera pues saturadas. Pues te agradezco que me hagas esta pregunta, porque es verdad que es súper importante, sobre todo para temas de educación sanitaria, ¿no? Yo entiendo que cuando uno está malo, lo entiendo perfectamente, a veces el acceder a tu médico no es fácil, y ya sabemos que siempre hay ahí esa especie de colapso, que lo mismo que en urgencia también aparece la atención primaria, pero hay que ser sensato a la hora de cuando tienes un cuadro respiratorio, pues si tienes una fiebre elevada, mantenida, que no se dé con antitérmicos, cuando tienes esa sensación de falta de aire, ese quebranto del estado general importante, que ese dolor costal mantenido, una tos con una expectoración ya fea, cuando escupa ese moco feo con un dolor costal y con una fiebre mantenida, bueno, a veces se recomienda que te acerques, si por supuesto si eres grupo de riesgo, ¿no? También es importante estar más atento. Pero siempre siendo sensato, lo más frecuente es lo más leve, ¿no? Entonces, es verdad que hay que hacer un uso adecuado y responsable de las urgencias, pero también estamos para eso, evidentemente. También, claro, una persona que a lo mejor no ha pasado por una gripe se asusta y, claro, lo primero que hace es ir a urgencias directamente. No sé qué es lo que se suele recomendar de medicación. Pues muy importante en estos casos, sobre todo, es no tomar antibióticos sin prescripción. Como hemos dicho antes, el porcentaje, la inmensa mayoría, por encima de un 90 y tantos % son cuadros víricos. Son cuadros víricos que remiten en unos días sin tratamiento antibiótico y que el tratamiento en estos casos son tratamientos sintomáticos. Descongestivos nasales, antipiréticos, antiinflamatorios para esas artromialgias, esos dolores osteomusculares que se producen. Hidratación, está muy bien hidratado, muy importante el consumo de vitamina C, los remedios caseros siempre funcionan, su zumito de naranja y demás, y poco más, realmente eso. Y cuando haya un cuadro ya de más importancia, por ejemplo, una faringomidalitis purtácea ya con sus plaquitas de la garganta, o una neumonía, evidentemente ahí habrá que tomar antibióticos, pero siempre se recomienda que bajo prescripción médica y con seguimiento médico. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si son entre 7 y 10 días, ¿no? Sí, si me preguntan en cuanto a la duración del cuadro, sí, habitualmente suelen ser una semanilla lo que suele durar un cuadro gripal, entre 7 y 10 días. Es verdad que sobre todo la gripe, sobre todo lo importante es la brusquedad del cuadro. Aparece de manera brusca y el catarrillo pues es más el malestar, el moquillo, la tosecilla, la molestia en la garganta y suele ser de inicio progresivo y suele durar incluso a veces un poquillo más. A veces nos quedamos con esa tos residual
que se produce por el goteo por nasal del moquillo que nos cae en la garganta y que dura un poquillo más, pero como tú bien dices, entre 7 y 10 días suelen durar los cuadros más o menos. Antonio, en estos 7 o 10 días aproximadamente, ¿a partir de qué día se suele notar ya esa mejoría? Pues todos los cuadros inflamatorios, todos los cuadros infecciosos habitualmente suelen tener unos días de, como se dice vulgarmente en la calle, de subida y otros de bajada. Pues suelen ser 4 o 5 días en los que uno está muy malo, el cuarto o quinto día es cuando peor está, y a partir de ahí el cuerpo ya empieza a notar esa mejoría, ya empieza a remitir esa fiebre, ya empieza a remitir esos dolores musculares, ya empieza a esa cefalea que también se produce muchas veces y empieza a notar mejoría. Entre el cuarto y el quinto día ya nota realmente una mejoría significativa. Y si no, ya es cuando hay que preocuparse, claro. Efectivamente. Entonces ahí es cuando estamos los servicios de urgencia y de atención primaria para consultar, evidentemente. Claro, estábamos hablando pues de ese colapso en las salas de espera. No sé si en estos días también pues aumenta las listas de espera, sobre todo para pedir cita con el médico. Bueno, pues el tema de atención primaria no lo controlo tanto, pero es verdad que evidentemente cuando hay una demanda una mayor demanda, evidentemente las listas de espera y las citas pues tienen que ser mayores. Es verdad que también ahora se ha iniciado una medida de mejora para atender a los pacientes, aunque sea vía telefónica, en las primeras 72 horas, que parece que está funcionando bien y está dando respuesta a estos casos, a estas dudas, ¿vale? Y algunas gestiones administrativas que se pueden hacer también. ¿Son las infecciones respiratorias contagiosas o eso es un mito? No, evidentemente son contagiosas, indiscutiblemente, ¿no? Como hemos dicho antes, mediante la cutícula esa, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando muchas toses te pones la mano en la boca y luego tocas algo, evidentemente todo eso se extiende y por eso es muy importante, como hemos dicho, siempre higiene de manos e intentar airear los espacios e intentar evitar aglomeraciones, que a veces no se puede, pero en la medida de lo posible hay que intentarlo. El uso de mascarillas, si eres grupo de riesgo y estás en un sitio de esos, pues no está de más tampoco que lo hagas, evidentemente. ¿Afectan más estas infecciones respiratorias a las personas de grupo de riesgo? Sí, eso está también demostrado, ¿no? Evidentemente, niños, personas mayores de 70 años, de hecho, la gripe es una enfermedad que evidentemente tiene una mortalidad y hasta más de un 70% son pacientes mayores de 70 años, ¿no? O sea que son grupos de riesgo, son grupos de gente ya con patología pulmonar, son EPOC, con patología cardíaca, inmunodeprimidos muchas veces por enfermedades oncológicas y evidentemente son grupos de riesgo. Lo mismo que los niños también es más frecuente que se infecten, también están en colegios, están en guarderías y demás, y también es más importante, o las propias embarazadas que también tienen que tener más precaución también. También esa vacunación que estábamos hablando, súper importante. Fundamental. Yo sé que hay mucho estigma con la vacunación, pero los datos están ahí, es lo que está demostrado, evidentemente. De hecho, el Hospital de Andújar ha sido de los hospitales con mejor vacunación entre sus profesionales. O sea, si los profesionales sanitarios nos vacunamos, o sea, es por algo, ¿no? Siempre se habla de que estoy con síntomas y ya no me puedo vacunar, ¿no? Es cierto que si tienes una enfermedad infecciosa, estás con fiebre y demás, bueno, no es conveniente vacunarse. Tengo 4 moquillos, parece que me voy a resfriar, ahí no hay contraindicación ninguna, pero si estás con fiebre o una infección activa, que realmente no sabemos a ciencia cierta lo que tenemos, evidentemente no nos vacunamos. También es cierto que la vacunación es importante hacerla con tiempo. Desde que te vacunas hasta que tú dispones de inmunidad en tu organismo son unas 2 semanas. O sea, que yo me vacune hoy no quiere decir que mañana ya esté cubierto, ¿no? Evidentemente también es importante. Claro, porque no sé si continúa la vacunación ahora mismo en este mes. Todavía o sea, la vacunación todavía está ahí, la gente se puede vacunar. De hecho, desde la Junta de Andalucía han hecho y de la Consejería han hecho un llamamiento a que la gente pues se vacune todavía, porque aunque ya parece que ya hemos pasado el punto de inflexión, pero ya parece que todavía va a haber casos y evidentemente el que se vacune va a estar protegido. La gripe no termina ya, la gripe se va a prolongar probablemente hasta mediados de marzo o incluso un poquito más. Claro, porque mucha gente dice, bueno, me he vacunado y aún así es que me he contagiado.
Cuando la vacuna no tiene un 100% de efectividad, tiene un porcentaje alto, tiene un 90 y tantos por ciento de efectividad, y está diseñada para los virus que ese año van a tener, digamos, más influencia y van a ser más virulentos. Hay otros muchos más contra los que no estamos vacunados, evidentemente. Entonces, ¿puedes vacunarte de la gripe y pasar una gripe? Sí. Habitualmente va a ser más flojita y lo normal es que no tengas complicaciones, es lo más frecuente. Hablábamos de ese factor de esas personas que tienen mayor riesgo, pero no sé si existen esas personas también, otras personas que corren un mayor riesgo de desarrollar esas infecciones respiratorias graves. Sí, en pacientes broncópatas sobre todo es muy frecuente cuando tienen algún tipo de sobreinfección que hagan algún tipo de complicación, sobre todo el tipo de complicación en estos casos es la neumonía, ¿no? Evidentemente, centros sociosanitarios, residencias y demás, también es más frecuente cuando entran en esos centros que haya, porque al final son guarderías grandes, o sea, son guarderías de personas mayores, ¿no? Que haya muchos más contagios, hay que estar mucho más pendientes, son pacientes de riesgo en su mayoría y pues hay que estar más pendientes a la hora de por ejemplo, cubrirlos con antibióticos cuando veamos purulencia en el esputo y demás. Y son realmente los más sensibles a esta patología. ¿Qué recomendaciones le daría a estas personas? Pues sobre todo el uso de mascarilla cuando vayan a asistir a sitios que haya aglomeraciones, que no se acumulen todos, que intenten evitar ambientes cargados, que intenten evitar pacientes que tienen sintomatología en no convivir, ¿vale? O si nosotros mismos tenemos un cuadro gripal, pues si no podía ver a mi abuela este fin de semana, ayer el que viene, claro. ¿Vale? Intentar evitar ese tipo de contagios y que sean muy conscientes del lavado de manos, de protegerse y sobre todo que lleven una alimentación sana, lo más sana posible y que consuman mucha vitamina C, que también es importante para el sistema inmune. Antonio, cuéntanos esa diferencia que hay entre un resfriado común y la gripe. Pues la gripe es un cuadro mucho más importante, mucho más virulento. Y sobre todo el cómo aparece, ¿no? Hoy estoy perfectamente y mañana estoy fatal. Una sensación de astenia, de cansancio, debilidad, unos dolores articulares importantes, cefalea, tos seca habitualmente, no es una tos con moco como suele aparecer en el catarro. No se le ve tampoco esa congestión nasal tan importante que produce, por ejemplo, un cuadro catarral. Y sobre todo es la forma y la fiebre alta. La fiebre alta es lo que más lo define, ¿no? Una fiebre alta, que es verdad que se dé bien con antitérmicos, aunque luego recurre. Esos son los signos más específicos. El catarro es mucho más leve, el moquillo, la congestión nasal, la tosecilla, me molesta la garganta. Eso es más frecuente en un catarrillo. ¿Tienen la misma duración? Bueno, la gripe suele ser más recortada en el tiempo, pero más intensa, y el catarrillo puede durar incluso después con tosecilla, con molestias en la garganta, puede durar un poco más, pero es mucho más leve, mucho más llevadero. ¿Con la gripe siempre sueles tener fiebre o no es necesario? La gripe habitualmente uno de los signos importantes, el diagnóstico de la gripe es la fiebre alta, No tener fiebre puede ocurrir en personas que tengan un sistema inmune que no funcione adecuadamente y que tengan una infección por gripe, pero son casos más raros. ¿Y el frío, por ejemplo, causa estas infecciones respiratorias? Sí, el frío, como he comentado, evidentemente al sistema inmune nos afecta. Ya por el propio frío, evidentemente que altera las mucosas, luego cuando estamos en ambientes con calefacción también se resecan y también no trabaja esa primera barrera que es nuestra mucosa respiratoria no trabaja adecuadamente, y las aglomeraciones. Habitualmente cuando hace frío pues no estamos en la calle, estamos en sitios cerrados y pues hay mucho más, esas gotículas cuando hablamos pues hay mucha más concentración y es mucho más probable que en esa concentración pues haya algún virus que puedas coger. Esos cambios de temperatura, imagino, también, ¿no? Efectivamente, por eso también es muy importante evitar esos cambios bruscos, el abrigarse adecuadamente, el taparnos la boca, nuestra bufanda, esas cosas que nos decían nuestras abuelas de abrigarnos, ponernos, efectivamente llevan razón todas las del mundo. Y eso funciona, además, para prevenirlo.
Abrigarse y también pues evitar ese cambio de temperatura, que estás en un sitio con la calefacción y ahora sales a la calle. Efectivamente. Antonio, ¿las personas con embarazadas, cómo afectan estas infecciones? Bueno, la embarazada es un grupo de riesgo, como hemos dicho antes, por eso muchas veces se les recomienda que se vacunen contra la gripe. Habitualmente y en función de cada caso, son casos muy específicos, no hay que alarmar a nadie, habitualmente no suelen producir ningún tipo de patología, pero cuando producen alguna patología, pues pueden desencadenar, a lo mejor adelantar un poquillo el parto, poder provocar contracciones del esfuerzo de los estornudos, de la propia infección. A veces esos nacimientos precoces pues hace que a veces el niño más pequeñito y demás, y a veces también como su sistema inmune digamos que funciona de manera un poco distinta, a veces las complicaciones de neumonía pues también pueden aparecer algo más frecuente, pero no hay que alarmar. Pero sí es verdad que son uno de los grupos sobre los que tenemos que estar sobre aviso y estar pendientes. No sé, hablábamos de esos antibióticos que también se suelen recomendar. ¿Qué medicamentos es imprescindible, por ejemplo, por así decirlo, para tratar estas infecciones? Los antibióticos única y exclusivamente en infecciones bacterianas o cuando había alguna complicación en una neumonía y demás, como es la neumonía o como una faringoamigdalitis, que evidentemente hay que poner con un aumento de moco en el oído, que se llama una otitis media, hay que poner antibióticos, pero son casos muy seleccionados, y lo que sí es imprescindible son los antitérmicos. Cualquier antigripal llevan para la tos, llevan un descongestivo nasal, llevan paracetamol o algún antipirético para el cuerpo, para mal cuerpo, un antiinflamatorio que nos podemos tomar para esos dolores de cabeza, esos artromialgias, pero son tratamientos sintomáticos, única y exclusivamente. Y antibióticos en casos seleccionados y siempre, como siempre decimos los facultativos, con prescripción médica y con seguimiento médico. Hablábamos al principio de esta entrevista, de esta conversación que estamos teniendo, esos casos de coronavirus que este año han sido pocos, ¿no? Testimoniales, es verdad que gracias a Dios ya digamos que hemos asimilado el coronavirus como una patología más dentro de nuestras infecciones respiratorias. La vacunación ha hecho muchísimo para que eso ocurra, evidentemente, el control que estamos teniendo es importante, y según los datos que manejamos este año, son 3 casos cada 100.000 habitantes lo que estamos viendo, y complicaciones de coronavirus en casos muy específicos y con gente que son grupos de riesgo, evidentemente, sobre todo personas mayores. Claro, Antonio, porque mucha gente pues se preguntará, no sé si tengo el coronavirus, tengo la gripe, no sé cuál sería la diferencia, déjala aquí clara. A veces es complicado saberlo. De hecho, para nosotros usamos una técnica que hemos implementado en nuestro hospital recientemente, además, que antes teníamos que mandarlo fuera, pero ya lo hacemos nosotros, que es para personas que ingresan con infecciones respiratorias importantes y con grupos de riesgo, se le hace una PCR y podemos diferenciar influenza A y B, que son los dos tipos de gripe, la gripe A, la gripe normal, la gripe B, coronavirus y virus respiratorio sincitial, que también usamos mucho para temas de niños, como te he comentado. A veces es la única forma de diferenciarlo, realmente. Es verdad que la anosmia, la geusia que produce, que la falta de apetito, de olfato que produce el coronavirus, pues te da esa pista. A veces esa cefalea muy característica, que es mucho más característica a lo mejor del coronavirus, pues también te da alguna pista, pero a veces es complicado saberlo realmente. Ahora es verdad que tenemos también los test, son asequibles, son baratos, incluso ya en la farmacia disponemos de test que nos hacen todo, o sea, todo con un bastoncillo, a veces en saliva incluso, te puede analizar qué es lo que tienes. A nosotros también nos facilita mucho, porque ya hay mucha gente que eso lo ha asimilado en su forma de actuar ya en su cultura sanitaria, y en cuanto tiene un cuadro de fiebre o una infección respiratoria o algo así más, se hacen su test y a veces llegan a la urgencia, oye, me he hecho el test y tengo esto, y ya te lo dicen ellos directamente. Claro, sí, o si no también esa cita telefónica que también agiliza este colapso, ¿no? Bueno, Antonio, no sé si nos queda algo en el tintero por decir, por aclarar. Ha sido un placer tenerte aquí y esos consejos que nos has facilitado. Muchísimas gracias. Yo gracias a vosotros, gracias por contar con nosotros.
Estamos dispuestos a ayudaros para lo que queráis y en informar a la población en lo que necesite, porque nuestro usuario es nuestro lema, todo por el usuario. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.